Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy con Adara Monzó, psicóloga sanitaria y perinatal. Hoy queríamos empezar dándote las gracias porque eres una de las personas que nos sigue escuchando y que nos manda mensajes preciosos, porque la verdad que estamos súper agradecidas Mucho. de la cantidad de feedback bonitos, de mensajes súper cariñosos que nos mandáis y encantadas de seguir haciendo esto, ¿verdad? Mucho. Todas las temporadas que haga falta. Tiene muchos... Y más. Y más. Tiene mucho sentido para nosotras Sí. Seguir nutriendo este espacio, y cada vez que nos mandáis mensajes tan bonitos, pues hacéis que nuestra motivación siga creciendo y siga en aumento y sigamos queriendo venir aquí a seguir hablando de todo lo que pueda tener que ver mínimamente con el mundo emocional, que sabéis que es nuestra pasión. Sí. Y hoy le hemos querido poner foco a uno de los grandes en la regulación emocional realmente, que es el descanso y el sueño. ¿Cuántas veces un mal descanso no te ha afectado a nivel anímico? Pues a nosotras el hambre y el sueño, ¿verdad? Desde luego. Son las dos variables, los dos factores que más pueden desregularnos, o yo por lo menos, hablando de mi caso personal. Sí, eso es, el hambre a mí también. Cuando dices, Dios mío, ¿encontramos ya el restaurante? Por Dios, porque no te soporto. Y bueno, pues la verdad es que hay tanta evidencia alrededor de la importancia del descanso y del sueño de calidad que queríamos ponerle foco hoy, y para eso hemos traído a una persona que sabe mucho más que nosotras sobre este tema. ¿A quién hemos traído? Totalmente. Bueno, esto es muy, muy especial porque, bueno, ella es Adara Monzó. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Gracias a vosotras por invitarme. La verdad que, bueno, Adara, para quien no te conozca, psicóloga sanitaria, psicóloga perinatal y además una persona, he de decir, extremadamente generosa, porque yo te he conocido en una de las etapas de mi vida quizás más compleja en cuanto a retos, que tiene que ver con la maternidad, y hoy es la primera vez que nos desvirtualizamos, ¿no? Hoy es la primera vez que nos abrazamos y nos tocamos, pero de alguna manera te he sentido siempre súper cerquita, y esto es una de las cosas bonitas de las redes sociales, ¿no? Que siempre hablamos mucho de lo malo y demás, pero esto es muy bonito, que une y que genera sinergias a nivel, hoy va a ser profesional, pero parte también de esa parte personal, ¿no? Y así que personalmente quiero darte las gracias públicamente por lo muchísimo que me has acompañado en ese nuevo paso a la maternidad, en la lactancia, en el sueño, ¿no? Vamos a hablar mucho también hoy de eso, así que gracias por todo eso. Nada. ¿Y por qué queremos hablar de sueño? No solo porque sea algo con lo que sea muy interesante poder hablar contigo, Adara, y con todo lo que nos vas a plasmar, sino por mucho de lo que tú has estado diciendo, ¿no, Katia? Al final es algo que afecta de una manera brutal a cómo nos enfrentamos a nuestro día a día y la manera en la que tenemos de regularnos, ¿no? Esa regulación emocional está estrechamente relacionada con determinados factores, y uno de ellos es sin duda el sueño, ¿no? Adara, cuéntanos un poco por qué te interesaste por esta parte del sueño y quién eres tú, ¿no? Que para que todo el mundo te conozca y pueda saber de ti un poquito. Pues, ¿por qué me interesé? Yo creo que porque al final, ¿no? Lo viví en mis propias carnes, ¿no? El no dormir, ¿no? Durante muchos 15 meses, ¿no? Con mi hijo mayor. Siempre había escuchado, ¿no? En consulta con muchos pacientes, imagino que igual que vosotras, ¿no? Ostras, no descanso, me cuesta mucho conciliar, ¿no? Y cómo afectaba eso, ¿no? A su día a día, al malestar emocional, la irritabilidad, ¿no? Que la persona sentía. Pero yo creo que nunca había llegado a entender realmente, ¿no? Lo que implicaba hasta que lo viví en mis propias carnes, porque yo siempre he cuidado mucho mi descanso como de forma muy natural, y siempre he dormido súper bien, hasta que de repente nace mi hijo y no dormía nada. O sea, igual se despertaba 20 veces a lo largo de la noche. Wow. Recuerdo alguna vez en el reloj de pasos de levantarme a las 7 y llevar 5.000 pasos, wow, de haber estado paseando durante toda la noche. Un dato que no necesitabas saber. Exacto, no, total. De hecho, lo primero de ese día me quité el reloj. O sea, nunca más solía llevar el reloj, ¿no? Pero, o sea, al final era un nivel de irritabilidad tremendo. Obviamente había consecuencias a nivel pareja, ¿no? Habían muchas consecuencias en nuestra vida. Yo sentía que no podía concentrarme, que no podía atender a pacientes, que no podía hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a leer mogollón, buscar mucha información acerca del sueño infantil, y al final pedimos ayuda. Y es verdad que el descanso mejoró mucho, pero no resultó ser
como a mí me hubieses gustado, ¿no? No necesitabas. Sí, creo que faltó pues, poner el vínculo en el centro, trabajar mucho, ¿no? Con las necesidades de mi hijo en ese momento, ¿no? Y las necesidades con nosotros como familia, y al final el objetivo se centró en que durmiese del tirón. Luego hablamos de esto, ¿no? Entonces, es verdad que yo en un primer momento no le di vueltas a esto, ¿no? Pero era como, ostras, ahora descanso, qué guay, ¿no? Pero a los meses empecé a darle vueltas de, ostras, esto no es lo que yo necesitaba. Qué interesante. ¿No? Y entonces a partir de ahí fue cuando decidí formarme, ¿no? En sueño infantil, ¿no? Para acompañar a mamás. Yo acompaño a muchas mamás, ¿no? Soy psicóloga perinatal y acompaño a muchas mamás en el embarazo, en el posparto, ¿no? Y veía las consecuencias que esto tenía en su día a día y decidí formarme, ¿no? En un enfoque mucho más respetuoso y centrado en el vínculo, ¿no? De ese peque, no tanto en el famoso coach de sueño, ¿no? De el bebé tiene que dormir del tirón. Y en ese entrenamiento. Y por eso estás aquí hoy. Por eso. Exactamente, si no, quizás no te habríamos invitado. No, seguro que no. Claro, porque es súper importante esto que dices, ¿no? La manera en la que, de alguna forma, el camino para llegar a conseguir un objetivo, en este caso el sueño, en este caso concreto, importa. Importa mucho la manera en la que se hace. No es solo conseguir el objetivo, ¿no? Por eso esa parte de acompañamiento respetuoso de la familia también te acompaña a ti como madre, ¿no? En eso, porque fíjate que has dicho una cosa muy interesante, que es, no es lo que yo necesitaba. Que el que tenía que dormir era tu peque, ¿no? Pero en el fondo es como, no, yo necesito transitar esto como madre de otra manera. Justo. Y como familia entiendo, de tu pareja igual, ¿no? Entonces, qué importante esto. Sí. Pues hemos preguntado en redes y bueno, han sido, ya nos ha hecho como debatir, ¿no? En plan, ¿esto qué significa? A ver, la primera pregunta que hemos hecho ha sido, ¿cómo duermes? Muy bien, bastante irregular, depende de la época o mal. Bueno, pues en primera línea, depende de la época, un 39%, bastante regular, un 32%, mal, un 16% y muy bien, un 12%. Entonces, un poco de envidia a mí me ha despertado, que te diga, ese 12, pero más o menos algo así yo me imaginaba. Un depende de la época, porque al final hay muchísimas variables, entiendo, que rodean el correcto descanso. Ya no solo es que hagas una higiene del sueño perfecta, sino también y qué está pasando ahí dentro y bueno, qué te está pasando fuera, muchas cosas, ¿no? Y se hace calor o no. Que efectivamente. Creo, por ejemplo, a mí personalmente es uno de los factores que más me afecta, ¿no? El calor, el clima. Entonces, esto también es muy importante. Pero a mí me parece muy llamativo que solo el 12% de las personas que han contestado solo consideren el 12% que duermen bien, ¿no? Con todo lo que eso supone, y ahora lo vamos a ver. ¿En qué sientes que te afecta una mala noche, o varias, durmiendo mal? Me encanta la primera porque es Me convierto en Blue de Jurassic World, que yo no he visto la película, pero lo entiendo. Entiendo de qué va. Falta de humor y de paciencia, alteraciones del estado de ánimo, el crítico interno a tope, más tristeza o enfado, irritabilidad, apatía, pesimismo, falta de concentración, que decías antes, ¿no? Más pensamientos rumiantes, entiendo que descontrolados, baja productividad, ansiedad, menor energía disponible para el día siguiente y ese día, pues al día siguiente o los días consecutivos pesa todo el doble, ponían aquí, ¿no? Yo que también he vivido una primera hija que no decidió que dormir no era lo que quería venir a hacer en este mundo, me siento totalmente reflejada con cada una de las palabras que han puesto aquí nuestros seguidores. Amiga, fue duro. Fue duro. Y además, no duró 15 meses, duró ¿cuánto? Pues años. Año y medio, por lo menos. Pero la historia es que a mí me demolió ya por completo a un médico que yo escuché, pues fortuitamente, que dijo, la reparación del sueño no es acumulativa, es decir, lo perdió está. Y dije, bueno, pues ya me suicido y punto. Dios mío, porque siempre ha estado esto como de, bueno, me hacía falta porque así recupero sueño, ¿no? Esto es un mito total. El sueño no se recupera. Sí, efectivamente, no es acumulativo. Ya para meter ahí más leña al fuego. No es acumulativo. No. Es que yo recuerdo cuando vi esto y me quedé un rato mirando la pantalla así como perdida la mirada, en plan... ¿Y entonces qué hacemos? Estoy envejeciendo a pasos agigantados. Pero qué potente, porque al final es que afecta también físicamente, ¿no? También afecta mucho. Sí, a la salud física. Claro. Sí. Y al final todo lo que han dicho, ¿no? El resumen es, estás completamente desregulado. Exacto.
Porque el sueño además tiene una función, ¿no? Si quieres podemos empezar un poco también Por hablando de esto. ¿Por qué es importante el sueño? Cuidarlo, atenderlo, ¿cuáles son las funciones? Sí, porque, perdona una cosa, que lo que nos ha hecho debatir respecto a esto es que hemos preguntado si sientes que cuidas el sueño y un 52% ha dicho que sí. Entonces aquí, y un 48% que no. Pero aquí lo curioso y la reflexión que nos gustaría hacer es, y cuidándolo, aún así consideras que no obtienes la calidad de ese descanso, ¿no? Entonces, eso debe ser doblemente frustrante. Total, sí. Entonces, ¿para qué sirve, no? O sea, yo siempre lo explico con una metáfora así muy coloquial, ¿no? Es una función de mantenimiento. Es cuando llevas el coche al taller para que chequeen que está todo, como la ITV, ¿no? Eso es lo que hacemos durante el sueño, ¿no? Se liberan hormonas de crecimiento, repara nuestro sistema inmune, consolidamos aprendizajes, trabajamos la memoria, ¿no? Entonces, si todo eso no ocurre durante el sueño, es, ¿no?, las consecuencias que tenemos durante el día, ¿no?, y todo lo que han comentado de esa desregulación a nivel emocional. Y además en los niños es especialmente importante, ¿no?, porque es donde se produce la consolidación de aprendizajes y ese desarrollo a nivel cerebral. Entonces, si eso no se produce y no se produce un buen descanso, ese aprendizaje no se está consolidando. Claro. Y además también reparación de tejidos, o sea, de ahí el envejecimiento, ¿no? Efectivamente, sí. Fíjate que tú lo llevas al taller y yo cuando lo he explicado siempre lo llevo a una lavadora, ¿vale? Pero porque esto se explica de esta manera, siempre tan así, ¿no? Y es como un centrifugado donde te haces como limpieza de toxinas en general, ¿no? Y bueno, esto yo lo aprendí de un libro de Marta Romo que habla de la dieta mental y te explicaba como o sea, qué necesita un cerebro para estar sano y por lo tanto ser efectivo y eficaz. Pues estar descansado, ¿no? Y te explica un capítulo entero la función del sueño, ¿no? Y del descanso, porque no es lo mismo, entiendo que tú puedes dormir muchas horas y despertarte cansado. Entonces, pues claro, ella lo explica, ¿no?, pormenorizadamente cómo incluso el cerebro anatómicamente se prepara para que ese líquido cefalorraquídeo haga su ronda, ¿no?, de limpieza de toxinas, y de ahí esa neblina mental absurda que tienes cuando no estás descansando, que yo sentía que tenía una especie de niebla encima que tardaba en entender lo que me estaban diciendo, o sea, una velocidad de procesamiento muchísimo más lenta, ¿no?, y mucho menos ágil. Yo decía, es que yo no voy a poder volver a dar cursos en la vida. Yo no voy a saber hablar. Tremendo esto, ¿no? No ha sido así. No ha sido así, claro, efectivamente. Sí, pero es esa sensación. Yo recuerdo, decía, no puedo sentarme delante de un paciente porque no voy a ser capaz de seguir el discurso. Claro, esto es. Y claro, esto pues ya entiendo, porque en su día fue una tortura. Es que es básicamente esto, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes enfrentar a la vida con las exigencias que ella tiene por sí? Y en este caso concreto, por ejemplo, con la maternidad, con todos sus retos, cuando sientes que no puedes, ¿no? Cuando sientes que estás en una tortura constante. Recuerdo voy a contar una cosa que me compartiste. Venga, que si no lo hago yo seguramente lo vas a hacer tú dentro de un Vale, pues estás espacio seguro. En el que me comentabas que al final lo difícil que era cuando se iba acercando el momento de la noche. Total, ¿no? Le cogí pavor. A mí era una de las cosas que más ansiedad me daban a partir de las 6 de la tarde. Exacto, ya era ver el día terminarse y empezar con una ansiedad de no, Dios mío, que se acerca el momento en el que mi cuerpo me va a pedir descansar, pero el desafío es no vas a poder, ¿no? Y ha sido como una noche tras otra. Yo recuerdo una noche en la desesperación ya más absoluta que me fui a la cocina a beber agua y me pareció que ese sitio era perfecto para tumbarme ahí al lado de la nevera en el suelo y entre llorar y dormir, ahí me quedé un rato en el suelo tirada, ¿no? Que me dio pena a mí misma, me levanté y me fui a la cama otra vez, pero era como no quiero ir al dormitorio, es que no quiero. No quiero estar ahí, claro, con todo lo que está suponiendo. Tremendo, sí. Y yo recuerdo darme hasta rechazo el entrar durante el día, ¿no? Era como, no quiero ver este espacio, como si no existiese. Claro, que se hace la noche demasiado larga, ¿no? De estando tantas horas ahí, porque 20 despertares nocturnos me parece... Claro, porque esto, ¿qué consecuencias tiene para ellos, para los niños? ¿Tiene las mismas consecuencias un sueño tan irregular y tantos despertares como tiene para los adultos? No. Vale. Porque ellos en esos ciclos de sueño, sobre todo cuando son pequeños, los ciclos de sueño duran muchos menos duran 45 minutos, los nuestros duran más, ¿no? Con lo cual ellos sí que les da tiempo en esos ciclos a reparar. Claro.
A nosotros no. ellos están listos para Claro. la energía, para la Entonces, fiesta. es verdad que niños así con 20 despertares, obviamente a lo largo del día se muestran más irritables, ¿no? Que niños que han Claro. dormido, que no han tenido tantos despertares, ¿no? Claro. Pero en realidad están mucho mejor que nosotros. Que era una de las cosas que, por ejemplo, a mí me frustraba mucho por la mañana, porque yo decía, estoy al borde de... O sea, no puedo ni hacerme un café. Y mira, está jugando perfectamente, o sea, algo malo está aquí, ¿no? Hasta que descubrí esto, ¿no? Decir, claro, es que el SIA le ha dado tiempo a reparar. Claro. Yo en mi ciclo de sueño me he despertado 3 veces. Claro. Claro, pero bueno, esto a mí personalmente me alivia saber que mi hija sí estaba reparando. Claro, sí, sí. Porque Sí, claro, porque sí. si no, al final la sensación es como de, bueno, aquí vamos a estar todos fatal, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Sí, porque una de las cosas que preocupa mucho a los papás es, ostras, el bebé está bien, ¿no? Su cerebro está funcionando como toca, está dando tiempo a consolidar Justo. aprendizajes, a reparar, ¿no? Sí, en su caso sí. Con lo cual alivia cuando lo sabes, ¿no? Es verdad que cuando no lo sabes preocupa mucho porque es, ostras, no, igual algo mal va en su cerebro, ¿no? Y me dicen muchos papás de, ostras, esto les da tiempo, están consolidando aprendizajes, sus tejidos están funcionando correctamente, su cuerpo va bien. Y va a ¿no? crecer. Preguntan A muchos mí la gente papás. me decía, como no va a crecer porque la hormona de Exacto, crecimiento... sí, no se libera, porque claro, si ha tenido 10 despertares, no se está liberando hormona de crecimiento. Claro. Claro, yo me acuerdo de una noche que mi hija, y aquí ya evidentemente no tenía un año, bueno, tendría 2 y medio o así, y nos despertó con una linterna y un libro. Es el momento Entonces, de leer. yo pensé que era la policía, tío. De repente una linterna en mi cara, en plan, ¿me lees esto? En plan, ¿En qué momento has pensado que esto es una buena idea? Total. si necesitas una linterna es un no la respuesta. ¿Cómo vamos a hacer esto ahora, por Dios? Me encanta, qué cosa. Qué creatividad. Claro. Y esto ocurre a Dara realmente porque es que el sueño de los niños es evolutivo. Exacto. ¿Qué significa esto? Que efectivamente mejorará, ¿no? A lo Hay largo del esperanza. tiempo, ¿no? Efectivamente, normalmente alcanzan a los 6 años el sueño más parecido a un adulto, Vale. ¿no? Con lo cual, obviamente, mejorará. La cosa es, ¿podemos hacer algo antes, ¿no? Para acompañar ese sueño y que el sueño mejore, no el del niño, sino el de toda la familia, ¿no? Porque yo siempre digo, no acompaño el sueño del bebé, acompaño el sueño de toda la familia. Sin Claro. duda. ¿No? Entonces, sí se pueden hacer cosas antes, pero si no haces nada, la realidad es que probablemente cerca de los 6 años el peque duerma. Tú habrás perdido 6 años de tu vida, pero el Habrán peque pasado dormirá. 27 por encima tuyo, pero Tu calva, pero va a dormir. O sea, que decir, si no hacéis nada, no pasa nada. En realidad dormirá. Claro. Esa es la realidad. claro. Y luego en la adolescencia no despertarán. Exacto. Y ya estás ahí en realidad. Esto se le decía mucho a mi marido. Decía, ya te despertaré yo, ya te despertaré cuando seas adolescente. Subiéndote la persiana, quitándote Con la cacerola ahí. concha. Te voy a despertar las veces que me has despertado a mí. No, obviamente dormirá. Claro. Pero claro, son 6 años. Y entonces en esto, ¿de dónde surge la expresión dormir como un bebé? Como Ya, yo- algo yo- bueno. No, total. Es una pregunta que yo me he hecho desde el día 1 en el que soy madre. No, es un mito. Claro. Yo creo que se refiere más a que los bebés duermen mucho, porque esa es la Claro. realidad. Los bebés recién nacidos duermen muchas horas, Claro, pero no duermen 12 horas seguidas. claro. 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 Y esto es muy Sí, al importante que final- también la gente lo sepa, ¿no? Porque no podemos pretender que un bebé, por eso estos conceptos de coach o de entrenamiento, ¿no? No podemos pretender conseguir algo sin consecuencias, Ujú. que no es evolutivo, que no toca, ¿no? De la misma manera que no pretendemos que un bebé ande con 4 meses, Ujú, total. no podemos pretender que tenga un sueño de 12 horas seguidas, aunque haya niños que existen sí, sí. estos niños, ¿no? Pero lo normal es que no pase, ¿no? A mí Exacto. cuando me preguntan muchas veces, ¿y cómo dormís? Y es como de, pues la verdad es que nosotros tenemos un bebé que duerme bien, no 12 horas seguidas, pero yo siempre digo, pues como un bebé se despierta por la noche, pues 2, 3 veces, depende del día, a veces 4, pero normalmente estamos pues como un bebé, los bebés se despiertan, ¿no? Pretender que duerma del tirón es una cosa que no es irreal. natural, claro. Claro. Lo que yo veo ahí la diferencia es cuánto tardan en conciliar de nuevo. Claro. Porque yo que tengo 2, pues uno de ellos, claro, se despertaba, comía, dormía. Claro. Pero la otra se despertaba, comía y a jugar y a festejar el Y a despertar. leer libros. Y a leer libros. O bueno, o hay otros bebés, ¿no? Que se despiertan, comen y luego quieren dormir, pero no, pueden. Claro, eso... Y es muy frustrante para él. Para el bebé y para los papás, ¿no? El ostras, ¿cómo acompaño ese momento?
Claro. Y aquí entra esa parte respetuosa, ¿no? ¿Qué significa entonces un acompañamiento respetuoso del sueño? No entrenamos el sueño, ¿no? Acompañamos, entonces depende mucho de la edad del bebé. No hay un protocolo de vamos a hacer esta serie de pasos, como hay métodos, ¿no? Que puede encontrar la gente, libros de minutos y demás, que no vamos a hacer publi aquí, ¿no? Pero acompañamos dependiendo de las características del bebé y de la edad, ¿no? Sí que es verdad, ¿no? que tenemos como una serie de análisis, ¿no? A nivel cuantitativo de cuántas horas o cuánto necesita comer un peque en cada edad, pero eso es una aproximación, claro, ¿no? Entonces luego hacemos un estudio, los papás lo que hacen es un registro del sueño durante 3 o 4 días y a partir de ahí hacemos un estudio de qué es lo que necesita ese peque en particular, ¿no? Entonces vamos trabajando con los papás, que no con el peque, herramientas para acompañar a ese bebé de otra manera. claro. Pues por ejemplo, ¿no? Bebés que necesitan mucho movimiento, vamos acompañando a los papás para que no necesiten tanto movimiento en los despertares para que se vuelvan a dormir. Claro, claro, porque al final es verdad que hay que entender, ¿no? Para el que no sea padre, que si tú este bebé necesita acompañamiento, necesita movimiento, un bebé va creciendo. No siempre pesa 4 kilos y tu espalda se va resintiendo, ¿no? Y la calidad también física que tú estás teniendo. Entonces es verdad que a veces, dependiendo Pero no es un de las problema el movimiento, que recuerdo que te lo decía a ti hace un par de semanas, Total. en plan, ¿para ti es un problema? No. Pues entonces, Claro. o sea, ¿no? Trabajamos con la familia, el qué es un problema para ti, y entonces vamos a trabajar herramientas para tener otras estrategias, ¿no? para solucionar esos momentos. Pero si para ti no es un problema pasearte a las 2 de la mañana, es ok. Claro. O sea, no hay nada mal en el sueño infantil. Claro. Haz lo que te sirva como familia. O dormirse la teta, ¿no? Que suele ser también como una cosa como muy... que se escucha como muy juzgada. juzgada. Esto listo, porque al final es como... no, porque le estás acostumbrando. Esto es el soniquete, ¿no? De lo que mal acostumbramos a los niños, ¿no? Yo no sé quién se puede mal acostumbrar a que le cuiden, le quieran y le atiendan, ¿no? O sea, no sé si esto puede ser una mal acostumbrarse. Es que es mucho mejor no hacerlo y que vivan y crezcan en un entorno donde no se les cuida. Claro, ni se les mira, ni se les atiende. Claro. Entonces es verdad que, por ejemplo, que la teta, que no es solo alimento, que es refugio, que es vínculo, que es consuelo, pues a veces también es ese lugar donde consiguen conciliar el sueño. Y si eso facilita la vida, ¿por qué no lo vamos a usar? ¿No? O sea, es como de, ponte lo más difícil. No, si tienes una estrategia que es fácil, no va a estar enganchado a la teta para dormirse toda la vida, ¿no? Todo tiene sus etapas y todo tiene sus momentos. Por eso, ¿no? En el acompañamiento lo que estudiamos es qué necesita cada familia. Claro. Claro, pues de la misma manera que alguien puede decidir, no quiero que se duerma la teta y ya está. Justo, ¿no? Que también hay mamás que efectivamente es, ostras, no, porque todos los despertares, entonces tengo que atenderlos yo. Exacto, o sea que esa es la parte respetuosa, ¿no? De lo que tú quieras que sea, ¿no? Es ahí donde te voy a acompañar. Justo. Qué potente. Y qué necesario, ¿no? Porque al final trastoca toda tu vida, ¿no? Y al final es un acompañamiento en todas las áreas, porque yo creo que al final esto es como una onda expansiva. Si empiezas a trabajar el sueño desde aquí, probablemente la forma y la vinculación respetuosa con el peque de esa familia cambie. No es como que de repente ya todo empieza a funcionar quizás de otra manera. No sé si esto lo ves tú en tu familia. Sí, lo veo mucho, ¿no? Porque al final ostras, atendemos el llanto de otra manera. Mucha gente no viene, ¿no? Con esto de, ostras, no quiero dejarle llorar, ¿no? O han practicado técnicas, ¿no? De dejarle llorar, ¿no? Entonces, el explicarle, ¿no? Ostras, es que es necesario atender el llanto, ¿no? Al final esto se traslada a todas las áreas de la vida de ese peque, no solo en el dormir. Claro, efectivamente. ¿No? Entonces, obviamente trabajamos con el vínculo, ¿no? Que nos focalizamos en el sueño, es verdad, pero al final lo utilizan. El otro día unos papás me contaban, ostras, hemos hecho lo mismo que hacemos para dormir en una rabieta. Claro, es que es esto. ¿No? Entonces, al final yo siempre digo, es que mi trabajo es muy psicoeducativo. ¿No? Es, ostras, entended cómo funciona el sueño de vuestro peque, más o menos a determinada edad, ¿no? Y vamos a trabajar estrategias para que podáis acompañarlo. Claro, al final estás enseñando cómo acompañar justo a tu peque en lo que sea que necesite en cada momento. Sea una rabieta, sea una dificultad para conciliar.
Claro, algo que también le facilite a él su relación con el mundo en general, ¿no? Porque si todas las figuras de referencia acompañan un poco desde aquí, va a entender que es un lugar que es seguro. un lugar seguro, efectivamente. Y yéndonos a esa parte de esas funciones que tiene el sueño, hablando, como decíamos antes, que nuestro yo cansado está desregulado. ¿En qué afecta? Hemos dicho que afectaba digamos, porque hay como diferentes dificultades a la hora de enfrentarse al descanso, ¿no? Puede ser porque tardes en conciliar el sueño o puede ser porque tengas muchos despertares, más como ese insomnio de mantenimiento. Y luego muchas otras cosas que afectan a que te despiertes con la sensación de cansancio. O sea, yo entiendo, por ejemplo, a mí personalmente, me quita el sueño pues saber que tengo cosas pendientes que hacer, ¿no? O sea, que mi cabeza no desconecta la sensación de, oye, que tienes que hacer esto, que no te olvides del otro. Parece que de repente por la noche me da por hacer el listado de cosas que no debo olvidar. Y claro, eso es horrible, porque cuando quieres no olvidarte de algo, lo que pretendes es mantenerte despierto. En alerta. Claro. Entonces no estás mandando a tu cuerpo el mensaje de relájate, todo está en orden, ¿no? Y yo me acuerdo cuando esta mujer ha estado de baja con su bebé haciendo lo que tenía que hacer y yo absorbía todas las funciones que ella hacía, pues había una que es todo lo que tenía que ver con facturación y demás, que me quitó literalmente el sueño, porque yo me acostaba pensando, bueno, mañana que se me olvide tengo que mandar el mensaje a esta persona, tengo que valorar esto, y yo me tuve que acostumbrar a dormirme con un mantra de todo está bien, todo está bien, todo está bien, parecía la de... Marta va a volver. Marta va a volver. Todo está bien porque me despertaba por la noche como... Es verdad, a esta persona también le tengo que decir que no sé qué, no sé cuál. O sea, como esa sensación, yo lo viví como la sensación de, si yo me olvido, se olvida. Porque ya no hay nadie al otro lado que me diga, oye, joder, es verdad, se me ha olvidado a mí, pero te acuerdas tú, ¿no? Y entonces, claro, para esa sensación, que en mi caso pues lo despertó con el tema laboral, pero que personalmente cualquier tema, cuando te intentas mantener en vigilia, o sea, en alerta, a mí es demoledor, para mi descanso es demoledor. Claro, es que sin duda, ¿no? Me parece bonito pensar que cuando tú te despertabas quizás yo también estaba despierta al otro lado, dando la teta de otra manera, ¿no? Estábamos conectadas también incluso ahí, amiga, seguro. Pero al final es verdad que afecta a muchísimos ámbitos, ¿no? No sé si además de esa asesoría de familia ves esos cambios quizás también en el sueño de los papás y las mamás, pero no solo por la influencia del niño, sino porque de repente ellos en ellos mismos descubran y cambien patrones de cómo estaban haciendo las cosas hasta ahora. Sí, mira, justo además la semana pasada me escribió una mamá, ¿no? Decía, ostras, es que yo también, o sea, mejora el sueño de toda la familia, pero es que yo también he tomado decisiones, ¿no? Que han hecho que mejore mi descanso, ¿no? Porque al final o sea, hablamos de sueño en general. Claro. En las asesorías, ¿no? O sea, es verdad que lo focalizamos, ¿no? En el peque, sobre todo las primeras semanas, pero luego es en el descanso global de la familia, de, vale, ¿qué hacéis vosotros también? Porque hay cosas que hacemos los adultos que influyen en el sueño del peque. Claro. ¿Como por ejemplo? Pues, por ejemplo, a veces entrar en la habitación con el teléfono, esto se ve mogollón ahora, ¿no? Entonces ostras, el bebé sigue durmiendo en la habitación, que es completamente normal, pero yo pretendo estar al lado con el teléfono. Entonces, esto afecta a tu descanso y al del peque. Claro. Porque aunque el peque parece que está durmiendo súper profundo, obviamente, ¿no? Tener luces alrededor no es positivo. ¿No? Entonces, esto además es que se ve todo el rato, porque estamos muy acostumbrados a tener el móvil al lado. Claro. ¿No? O mamás que me dicen, no, es que en cada despertar lo apunto en el teléfono. No es necesario. Claro. Da igual, me da igual que sea a las 3:30 que 3:15. Más o menos, o sea, no aporta nada, ¿no? Pero no toques las pantallas alrededor del nene en el sueño, ¿no? O las últimas horas de la noche. Lo que hagas durante la... ¿No? Ostras, si estamos viendo la tele o estamos con nuestro teléfono, al final le estamos mandando señales a nuestro cerebro para que esté en alerta. Claro. Entonces, si a los peques les decimos, ¿no? Que no se tienen que estar sobreestimulados las últimas horas del día, ¿por qué lo hacemos nosotros? Claro, que nos sobreestimulamos y al final acabamos acostándonos súper tarde, ¿no? Y entramos en un bucle infinito. ¿Cuáles serían entonces quizás como las pautas de higiene del sueño que tú ves más claras y más importantes para cualquier persona? El tema de las pantallas, que esto ya está de sobra conocido, pero yo creo que nadie o prácticamente nadie lo cumplimos, claro. Entre ellas yo.
No sé si os pasa a vosotras, pero trabajar de noche... Trabajar de noche es Mira, estar delante de una pantalla, porque podemos hombre, decirlo de ayer. sesiones de terapia no tenemos No, a las no. 2 de la mañana. No, por suerte, pero facturas, cosas administrativas, en fin. ¿Podemos confesar? Por favor, esto es nuestro confesionario, la verdad. Pues ayer estábamos trabajando, cada una en su casa, evidentemente, pero compartiendo pues en nuestra WhatsApp de oye, esto, lo otro, lo de más allá. Y claro, pues nos visitaron las madrugadas. Hombre, a las 2 y pico de la mañana. Y ahí... Cuéntalo. No, dime. ¿Qué? No, nos reíamos entre las dos de y mañana vamos a grabar un podcast sobre la importancia del sueño. Yo me reía mucho cuando me mandaste, ¿no? Que, ¿no? Un poco cómo iba a ser, ¿no? Sí. Las instrucciones. Y era a 1:30, 2 de la mañana, ¿no? Y yo lo leía a las 5, creo, ¿eh? O sea que... Sí, tú también tienes unos horarios porque donde extraños, vives, ¿no? Exacto, pero yo lo leía a las 5 y algo, ¿no? Y me dio la risa yo sola de, ostras, qué incoherente todo, ¿no? Pero abrazamos la incoherencia porque somos humanos. Es lo que hay, sí. ¿no? Y exacto, y autónomas, y mamás. madres, entonces, claro, es que es muy difícil. claro, la porque teoría es muy fácil, luego la práctica es diferente, si ¿no? quieres conciliar una de las maneras que nosotras tenemos que hacer para poder ser madres presentes, Exacto. es Trabajar por trabajar la a estas noche. horas. Y es un horror. Sí. Pero es que es lo único que es la estrategia que hay ahora mismo. Claro, yo ahí siempre digo, vale, trabaja de noche, pero luego tener un pequeño ritual de cierre, porque hay muchas veces es apago el portátil y me voy directa a dormir, ¿no? Yo creo que hacer un ritual de cierre, de estoy ya mandándole señales a mi cerebro de, vale, ahora ya es momento de descanso, es importante. Qué bueno, me lo cojo. Vale. ¿No? Pues por ejemplo, Eso te iba a decir, tomarte, cada uno lo que le guste, ¿no? Pero tomarte una infusión tranquila en el sofá, respirando, hacer una meditación con algún aceite esencial que conectes con la hora de dormir, lavarte los dientes, o sea, hacer todo siempre el mismo ritual, ¿no? Infusión, meditación, lavarte los dientes, irte a dormir, ¿no? Cada uno el que le guste, ¿no? Pero ese pequeño ritual ayuda mucho al cerebro, ¿no? Vale, ahora es momento de descanso, no apagar el portátil y me voy con lo que estaba haciendo metida en la cama. Sí, 100%. Esto yo lo he visto mucho en mis hijos, que hay veces, pues eso, típicas rutinas de la ducha, luego tal, y hay veces que por lo que sea, en un pleno invierno que dices, venga, nos duchamos ya que son las 5 y de repente les ves ahí a todos ya como, bueno, ya nos hemos duchado. Ya Que dice, porque a las 5. O sea, como el bajón, efectivamente. Sí, pero por ejemplo, en niños que somos súper rígidos con leer antes de dormir y en realidad los adultos esos pequeños rituales no los tenemos. Ya. Y a ellos y les si ayuda mucho. son más pantallas que... Exacto, eso, estoy con el móvil, ¿no? Pero a ellos les ayuda mogollón, entonces, ostras, ¿por qué no hacemos lo mismo? Fíjate que la lectura es como un inductor al sueño maravilloso, porque me acuerdo hace poco que te contaba que también una noche así un poco más compleja se despertó muy pronto el peque y entonces yo ya me levanté, y cuando él volvió a su rigurosa siesta a la 1:30 de haberse despertado, claro, yo ya el día ya estaba como empezando todo, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues mira, voy a aprovechar, me voy a poner a leer, porque podría haberme puesto a trabajar, a poner lavadoras, a X, ¿no? Y dije, no, me voy a poner a leer. Me puse a leer y me entró un sueño que dije, pues me voy a dormir. Y me dormí, la 1:30 que se durmió él, me la dormí yo también, que me vino maravillosamente bien, pero todo fue porque si me hubiese puesto con el móvil, me habría tirado pues media hora. Esa 1:30 probablemente. Y en cambio de repente empecé a leer y dije, uy, no puedo seguir. O sea que realmente la lectura ayuda a bajar un poquito toda esa intensidad. En cambio las pantallas, todo lo contrario. Sobre todo el ritual. Claro. Porque para los niños ese es el ritual, es leo 2, 3 libros antes de irme a dormir, entonces ya estoy mandando la señal a mi cerebro de es momento de conciliar el sueño. Pues nosotros esos rituales no los tenemos. Claro. Es como acabamos de hacer no sé qué o de cenar y me voy a la cama. Claro. ¿No? Entonces cada uno Y esa que es le otra, la guste. cena, ¿no? Intentar separarla un pelín de ir a dormir. Nosotros, claro, nuestros horarios son muy especiales. Porque vivo en Dinamarca. Claro. Pero es verdad, ¿no? Si Sí. viene de Dinamarca aquí... Habéis visto. Hemos hecho, madre mía, hemos hecho toda la logística para que coincidiese que estabas aquí. Claro, no, allí los horarios son muy diferentes y la calidad del sueño es mucho mejor. Claro. Porque se cena a las 6. Es que Entonces es verdad que los peques están durmiendo a las 7:30 y nos digo a qué hora me voy a dormir yo porque me da vergüenza. Sobre las 9:30, 10. Claro, por eso te levantas a las 5 de la mañana. No a las 5, pero normalmente a las 6:30, 7. Pero me voy a dormir a las 9:30, 10. Claro.
Y los peques Qué también se maravilla. nota muchísimo, claro. Entonces, pero la cena es a las 6, tienes 1 hora y media, 2 horas los peques hasta que se van a dormir y nosotros un poquito más. Yo ya monto una fiesta el día que consigo cenar a las 9. Claro. Imagínate. O sea, Pues imagínate cuando vaya al cole y la fiesta será cuando se vayan a dormir a las Claro. 8, 8:30 y digas, bueno. Claro, 100%, ¿no? No, pero es que esto en España es muy difícil. O sea, Muy yo lo he, difícil. más que requete hablado con un montón de personas, así, pues de otras mamis y papis, y es que es tremendamente difícil. Pero es muy difícil por No sé, es como, la luz. hay Pero es que yo ahí no estoy de acuerdo, porque es No. que ahora en Dinamarca hay más horas de luz que de noche. Vale. O sea, ahora mismo amanece a las 4:30 de la mañana y anochece a las 10, 10:30 de la noche. Pero yo diría que más que la luz es la cultura que tenemos. Claro, sí, alrededor. ahí sí estoy de acuerdo, pero no, Claro. no con la luz, porque ahora nosotros seguimos el mismo horario. Es verdad que es más difícil, porque sobre todo por la edad de los niños, ¿no? Llega una edad en la que te entienden, ¿no? dicen, es de día, que Claro. efectivamente es de día. Y Tú no, bajas la persiana y no, dices, no hay no. persianas, claro, Ah, entonces encima. es de día, o sea, quiero decir, Estupendo. es de día. Todo O sea, facilidades. corres el store este blackout y las cortinas hotel, pero es de día. En el salón no tienes eso, entonces es completamente de día. Entonces tienes que discutir, ¿no? Tienes que, bueno, es de día porque ahora hay más horas de luz, de explicárselo, bueno, tal. Pero más o menos, o sea, igual se atrasa un pelín la hora de dormir Claro. por esta conversación diaria. De explicarle Ahí por qué ya hay... ahora explicando el movimiento Claro. de traslación. Exacto, porque hay más horas de luz, pero se atrasa a las 8 menos cuarto, 8. Pero Claro. no por la luz, yo creo que es por la cultura, ¿no? De que al final nosotros la vida la hacemos por la tarde, ¿no? Y se Claro. alarga mucho cuando estás fuera de casa. Pero por la cuando hay tarde. más luz invita mucho más, porque a las 9 de la noche ahora, con el clima y demás, te invita a salir a tomarte unas cañas por la noche. Claro, que es lo que pasa es que nuestra nosotros cultura. salimos claro. igual, Claro, pero a las 5. claro. En otro O sea, momento. salimos a cenar igual y salimos a tomar algo igual, pero a las 5. Claro. Igual el fin de semana se acuestan a las 8, 9. Claro. Quizás es, o sea, lo que dificulta es que, claro, si tú lo quieres hacer, te quedas solo. Claro, sí. No, no es Y si- imposible aquí. Si Sí. quieres socialmente estar integrado Total, en tal, total. pues al final dices, bueno, pues... Difícil. Pero bueno. Más Más cosas eso. a tener en cuenta. Vale, respecto a la higiene de sueño, Sí. ¿no? Eso, las pantallas lo primero, la cena, que lo has comentado tú, Katia, deberíamos adelantar un poquito la hora de cenar y lo que comemos por las noches, deberíamos darle una vuelta a no cenas súper copiosas, que pase eso, de 1 hora y media a 2 horas hasta que me voy a dormir, no consumir estimulantes desde mitad del día. Wow. Ujú. Ya no cerca de la hora. O sea, el café de merienda, no. No. O sea, Descafeinado. el café después de comer, ok, depende a qué hora comas, ¿no? Pero el café de merendar 5 o 6 que tomamos aquí habitualmente en España, no deberíamos. Ujú. Que al final, ¿no? Le estás mandando otra vez a tu cuerpo señales de tengo que estar activo. Que hay gente que dice, a mí no me afecta unas narices. Claro que afecta, ¿no? Pero es que yo he crecido con mi padre, por ejemplo, siempre después de cenar era un café solo y no era descafeinado. Y luego se iba a dormir, ¿eh? Pero no sé, era como una cosa como si no le afectase, pero una cosa como muy de rutina. Y claro, yo cuando fui creciendo y entendí el efecto del café y lo viví en mis propias carnes, yo decía, yo me tomo un café a las 11 de la noche y estoy hasta las 10 de la mañana loca. Claro, Es y ahí que lo que no- me preguntaría ¿Qué es, pasó con ¿qué es que propóleo? no me afecta? ¿Que concilio rápido? Porque igual sí concilia rápido, pero igual la calidad del sueño no es buena. Claro, Claro. es que eso es lo que yo creo que pasa a ser más Interesante, inconsciente Claro. y quizás no es un, vale, sí, me he dormido rápido, sino, vale, y ha sido reparador Claro. ese Claro. sueño. Que es que esto es una diferencia muy grande, ¿no? Puedes entonces conciliar el sueño, incluso dormir del tirón, pero estar en un sueño, digamos, como más Muy superficial, y no Exacto, un sueño no profundo. llegar a sueño profundo, que es donde se produce todo esto que hemos comentado antes de la lavadora o el mantenimiento, ¿no? Donde se repara todo nuestro organismo Claro. en el sueño profundo. Entonces, sí, puede ser que conciliase rápido, pero igual no llega a sueño profundo. Entonces, para llegar a ese sueño profundo, todo lo que tiene que ver con la higiene del sueño es lo más importante. Sí, pero también, ¿no? Que a mí me gusta hacer mucho hincapié en la higiene a nivel emocional, ¿no? Porque a veces es... Qué ¿no? interesante. No, claro. Cuéntanos más. No, a veces es como, vale, no pantallas, cena a las 6, ¿no? Pero claro, si alguien tiene ansiedad, Claro, estrés, lo que hablaba. si me acuesto súper rumiando las cosas del trabajo, ¿no? Como te pasaba cuando Marta estaba de baja, va a afectar a la calidad del sueño. Claro. Entonces, Tal claro, cual. esto tenemos que... No, hay gente que es como, ostras, no, yo hago todo perfecto, la higiene de sueño típica esta, ¿no? Que acabamos de comentar. Ya, pero ¿qué pasa a nivel emocional en tu vida? Claro, claro. Fíjate que esto me parece súper interesante porque es verdad que aunque
Yo ahora me despierto, evidentemente, yo siempre he sido muy dormilona. Y una de las cosas que más miedo me daban de tener un hijo era que no durmiese. O sea, esto era como el pánico, ¿no? De fe. Dios mío. Porque cuando no duermo, de verdad que me convierto en un ser muy desagradable y no me apetece, ¿no? Entonces, me ha sorprendido muchísimo el hecho de que yo me despierto varias veces en la noche y aún así yo no siento, no tengo una... O sea, yo me encuentro bien, ¿no? Y no tengo como no estoy acusando, excepto noches que son más complicadas, que pues, las hay, pero una noche normal, un par de despertares, toma teta y se vuelve a dormir, ¿no? Que tenemos como esta fortuna, ¿no? Casi. Y yo creo que por esto que estás diciendo probablemente tiene mucho que ver con el estado emocional en el que yo me encuentro ahora, seguro. Que no es un estado emocional negativo a pesar de todos los retos que tiene la maternidad, ¿no? Sino que yo me siento bastante plena y bastante bien. Y probablemente, y ahora que lo acabas de decir, no, acabo como de conectar porque es verdad que yo me sorprendí a mí misma en plan de, pues tampoco me está afectando tanto esto del dormir, se hace el cuerpo un poco. No me despierto 20 veces, que entonces igual no pero se hace el despertándote 2 o 3, obviamente sí se hace el cuerpo, si no, si todo lo demás está bien, si tú te encuentras bien a nivel emocional, si cumples más o menos las pautas de higiene de sueño, ¿no? Menos que más, pero sí. Bueno, ¿no? Pero al final la calidad del sueño probablemente sea buena. Claro que si estás teniendo a lo mejor grandes problemas de pareja o temas de enfermedad de tus padres o laboralmente una situación muy compleja, evidentemente esto va a afectar. Claro. Y luego una cosa importante que también, ¿no?, yo le pregunto a los papás cuando vienen es eso, ¿cómo están ellos? Porque cómo están ellos afecta a cómo duerme el bebé. Claro. Básicamente fuerte, ¿eh? Porque se lo trasladamos como de forma inconsciente, ¿no? Claro. Si yo estoy ansiosa, nerviosa, acelerada, irritable, obviamente eso se traslada a los peques, ¿no? Entonces es importante chequearme yo primero, ¿no?, de qué puedo hacer yo para luego que mejore el descanso de toda la familia, pero responsabilizarme de mi parte. Claro. Fíjate que nosotras que lo animaleras que somos y siempre lo vemos con nuestros perros, ¿no? Siempre ha sido como un mensaje muy claro de ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la...? ¿No? Y entonces tú, si te pones en esta cosa de ¿qué le pasa a mi perra? ¿Por qué está tan alterada? Pero te pones, de repente te miras a ti y dices, vale, quizás yo estoy mandando... ¿Qué me pasa? Es la pregunta. Exacto, pero con los peques igual, ¿no? Claro. Ostras, tiene 2 millones de rabietas, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿O qué os pasa como familia? Eso es que es, vamos, un Y giro. obviamente con el descanso es exactamente igual. Claro. Claro. No todo el mundo está preparado para hacer esa mirada. No. Anda que nos escurre la gente con esa mirada, claro. Claro. No, de hecho, hay gente, ¿no?, que cuando viene, yo siempre hago una sesión de valoración previa y cuando hago este tipo de preguntas, obviamente hay gente que luego no quiere seguir. Claro. ¿No? Porque yo quiero que me des una receta para que mi hijo duerma. No la tengo. Claro. Ojalá la tuviese, pero no la tengo. Y es que no funciona así, efectivamente, ¿no? Entonces, vas a tener que cambiar cosas tú. Claro. Porque el peque tiene 8 meses. No le podemos pedir que cambie nada. Claro, efectivamente. Y por cierto, esto me inspira, que lo había olvidado, porque he cogido yo el aroma de este aceite. Además, Adara también es muy aceitera. Sí, mucho. Pues al final una de las grandes para el tema de relajación y descanso es lavanda, pero como sé que siempre se utiliza tanto y para todo, he cogido Stress Away. Me encanta. Me encanta, es sí. de mis favor. Sí, porque tiene un punto de vainilla que sé que te gusta. Sí. Y entonces, pues aquí tenemos Stress Away. Sí, Porque en cierto modo es eso, que el silencio de la noche despierta muchas cosas de dentro. Una compañera me dijo una vez esta frase de los fantasmas aparecen cuando apagas la luz. Justo, sí. Y que no sé si es suya o no, pero lo aprendí de ella. Y claro, en cierto modo, con ese silencio de la noche te oyes lo que hay adentro. Y si lo que hay dentro es atronador, pues ahí el descanso no va a favorecerse. Y para los peques igual, ¿no? O sea, al final es, ostras, cuando se apaga la luz es mamá y papá no están. ¿No? Entonces muchas veces si ellos se sienten como en esa alerta de tengo que demandar todo el rato porque no sé si van a acudir, se producen muchos más despertares, el sueño es muy, se despiertan, poco reparador, ¿no? Entonces, ostras, les tenemos que dar esa seguridad, igual que yo tengo que tener esa seguridad, estoy tranquila para poderme dormir. Claro. Claro, entender ese contexto también es súper importante. Y como estamos por eso,
salen siempre en todos los episodios porque es como muy importante, ¿no? Pero es que ese autoconocimiento y esa mirada es de lo que estás hablando, ¿no? De ser capaz de entender que el sueño no son solo unas técnicas o una higiene del sueño, que está muy bien, ¿no? Los tips, pero que son tips generales que no a todo el mundo nos tiene por qué servir todo, aunque sepamos que, bueno, el sueño funciona biológicamente y neurológicamente de X manera, ¿no? Pero tiene mucho más que ver con que tú sepas cómo estás gestionando muchas cosas, y como psicólogas sabemos que muchos motivos de consulta empiezan por no duermo, ¿no? Un problema de insomnio, un problema de conciliación de sueño, de mantenimiento del sueño. Y entonces decimos, vale, que esto es la parte alta de este iceberg que me estás trayendo aquí, esto es un síntoma, vamos a ver qué es lo que pasa, y quizás lo que pasa tiene que ver pues, con una pareja, con un sistema familiar, con algo a nivel laboral, con cualquier otra cosa que no es el sueño. Pero el sueño es como lo más visible y lo que parece más manejable, ¿no? Sí. Y además que luego, perdona. No, iba a decir, ¿no? Que al final es, ostras, muchas veces es no me quiero mirar, entonces quiero que me des, ¿no? Los tips para dormir mejor. Claro. Es que ¿no? Y cuando tú le explicas esto al paciente, ¿no? No es posible esto, ¿no? Tenemos que rascar para ver qué es lo que sucede y trabajar lo que sucede, porque probablemente si trabajas eso, el sueño mejorará, claro, sin hacer nada, ni pautas de higiene de sueño ni nada, probablemente mejore, ¿no? Claro, no todo el mundo está dispuesto. Claro, efectivamente. Y es fácil caer en terminar con benzodiazepinas, que al final es hacia donde pues el sistema te dirige. Y en niños en melatonina, con melatonina, que ahora es como... ¿Y qué opinas de esto? ¿Qué opinas en general de los fármacos para dormir? O sea, sí, de forma pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Sí, vas a dormir. Ya. O sea, si te tomas una benzo vas a dormir, claro que vas a dormir. Claro, probablemente la calidad del sueño sea mala, ¿eh? Pero conciliar vas a conciliar. Pero te despiertas reventado. Efectivamente, o sea, la calidad del sueño va a ser malísima, la sensación, ¿no?, de resaca al día siguiente. Pero ¿cuánto tiempo puedes mantener eso? ¿Vas a estar tomando benzos toda tu vida? ¿O al niño le vas a estar dando melatonina hasta que sea adolescente y duerma? Ya. Claro. Porque además no deja de ser un depresor del sistema nervioso, entonces te afectará al día también. Justo, sí. O sea, por la noche y por el día, ¿no? O sea, ahora tiene consecuencias. Tendrá que ojo, quien se tenga que tomar lo que se tenga que tomar, que lo haga, por Dios, porque tiene que ser una tortura vivir en ese insomnio ya más cronificado, ¿no? Y tenemos un conocido que nos habla, médico, que nos hablaba de unas técnicas más conductuales para acompañar el tema del sueño y que eran súper efectivas, ¿no? Que son efectivas. Y claro, dices, bueno, o sea, sí. Y además, bueno, también entiendo que muchas veces hay muchas siestas acompañando a la gente que duerme mal por la noche, luego duerme siesta por el día, o sea, como se altera todo muchísimo. Entonces, a mí lo que me explicaba, me decía, de verdad, les decían a los pacientes que venían ya con una desesperanza total de, mira, que lo he probado todo, de todo. Me decían, no, de verdad, confía, y tienes que hacer esto exactamente, bueno, unas pautas súper conductistas, ¿no? Que me decía, ¿y de verdad que funcionan? Y yo le reflejaba un poco esta parte de, y la parte emocional, claro, psicológica, si por mucho... funcionan, pero... Claro, pero por mucho... Funcionan. ¿Cuáles son las consecuencias? Claro, efectivamente. Y en niños igual, o sea, cuando alguien me dice, no, el método famoso, ¿no?, de contar los minutos y demás, si funciona, funciona. Claro. O sea, esa es la realidad. Claro, lo que pasa es que lo que el niño está viviendo es esa indefensión, ¿no?, de mis papás no me van a atender. Claro. Entonces, ya cada uno, ¿no?, el estilo de crianza que quiera tener, ¿no? Claro. O sea, funcionar, funciona. Claro, el vínculo se rompe. Claro, yo creo que como son consecuencias que no se ven, ¿no? Tú no estás viendo qué conexiones neuronales se están rompiendo o cuáles se están haciendo. Tú eso no lo estás viendo. Tú ves que el objetivo que querías, como decíamos antes, lo consigues. Claro. Pero como hablábamos, cómo llegas a ese objetivo tiene unas consecuencias que, aunque tú no las veas, van a estar ahí, a corto y a largo plazo, ¿no? Porque ¿qué consecuencias podría tener hacer este tipo de entrenamientos o de esta manera, estas técnicas conductistas? ¿Puede afectar luego a la manera del sueño que tenemos de adultos? Puede afectar no solo al sueño, sino ¿no?, a cómo nos manejamos a nivel emocional, ¿no? Porque al final lo que aprende el peque es no se me atiende. Claro. Entonces probablemente deje de llorar o deje de expresar emociones en otro tipo de situaciones porque lo que ha aprendido es que los papás no acuden a consolar ese llanto. Claro, wow. Entonces también vemos a muchos adultos en consulta, imagino que os pasa a vosotras, ¿no?, con esa sensación de hiperalerta en el sueño, ¿no?, que si revisas hacia atrás es, ostras, claro, es que me dejaban llorar.
Qué Bueno, es que si interesante. a nosotras nos daba ya pavor entrar en la habitación porque lo habíamos asociado, pues claro, un niño que se enfrenta a la noche sabiendo que no va a ser atendido, Claro. evidentemente también hay unas asociaciones ahí que se hacen, ¿no? Claro. Y al final en esto, o sea, yo tengo como referencia personas de mi familia que hace muchos años, ¿no? Este método famoso pues que muchos han puesto en funcionamiento porque era lo que se decía que había que hacer. Sí, Que sí, esto sí. también es una cosa muy interesante. ¿Cuántas cosas no haremos hoy que dentro de 20 años diremos, madre mía, ¿no? Pues porque era lo que había que hacer o porque te decían que era lo mejor. Partimos de la base de que cada Claro. padre Exacto. hace... O sea, que no lo estamos juzgando. Total. Obviamente era la información que había Claro. en ese momento. Claro. La información que hay ahora es otra. Claro. Entonces, y yo veo, ¿no? Y tengo estas conversaciones con estos familiares de hoy día diciendo, madre mía, lo que hice, pero claro, estaba desesperada y me decían que esta era la manera, yo me leí el libro y tiré y funcionó. Claro, Claro, pero claro yo que misma lo he funcionó. contado al inicio, ¿no? Yo también hice una asesoría de sueño que vendía, que era muy respetuosa y luego analizándolo, ¿no? Meses a posteriori, era, ostras, ¿y esto? Hay algo que no te encajaba. De hecho, hubo un momento en el que nos propusieron unas cosas y dijimos, no, hasta aquí. O sea, era como, para nosotros esto ya es suficiente, ¿no? No vamos a dar este paso, ¿no? Que era el paso de dejar al peque durmiendo solo en la habitación, o sea, ¿no? Acompañarlo y no esperar a que concilie, sino salirte antes, ¿no? Y era como, no, es que es muy pequeño. Pero yo además he oído a gente muy orgullosa de practicar esto con sus hijos desde los, no sé, no me acuerdo qué edad me dijo, pero algo así como desde el año y pico, 2 años, yo le doy como mucho un dedo para que se agarre y un ratito. Y claro, es como, le estoy haciendo fuerte. Y yo no, what the fuck, Claro. no sé, ¿vale? O sea, pues la propuesta, ¿no? Que nos hicieron a nosotros era ir retirando ese dedo, ¿no? Porque nos pedía como la manita un ratito y luego él conciliaba solo, porque es verdad que tú te sentabas al lado, él daba vueltas hasta que conciliaba. Pero ya no esperarte ahí. Ya para mí eso era como... ¿Por qué es ¿no? necesario hacer Exacto, eso, ¿no? ¿por qué me tengo que ir de la habitación? Me estás echando. O sea, ¿qué necesidad? Si él se siente seguro estando yo aquí, ¿qué problema Y hay? al ¿no? final, O sea, qué importante esto, porque yo recuerdo también con mi peque que él al principio le pasaba, ¿te acuerdas que yo te decía? Es que yo le tumbo, le doy la manita y se duerme. Y yo lo que he ido o intentado ir haciendo, hemos intentado ir haciendo es ir acompañando lo que él iba necesitando, sentíamos que iba necesitando. Y durante un tiempo al principio fue así, igual que las 2 primeras semanas de vida durmió literalmente encima mía, después fue pasando al lado mía, después fue a su cuna de colecho, porque así hemos ido funcionando, después se dormía con la manita, después no, después ha habido que dormirle en brazos, después hemos utilizado la pelota, después hemos utilizado la teta, o sea, hemos ido... Cada día, de alguna manera, también tiene como la necesidad, porque no estamos siempre igual, ¿no? Claro. Si no lo estamos nosotros, pues tampoco lo están ellos. Y Justo. quizás ha habido un día mucho más estresante donde yo traigo a mi peque aquí a grabar, no sé qué, estamos todo el día afuera y quizás esta noche él va a necesitar que yo le acompañe en el sueño Probablemente. de una manera bueno, mucho va a más... necesitar más contacto. Claro, mucho más, porque hoy el día ha sido wow, demasiado. Y también eso como padres tenemos que saber acompañarlo. Y ya me salgo del tema padres y del tema niños como adultos. Como adultos, ¿no? Era justo lo que te iba a decir, ¿no? No dormimos igual todos los días, ni hacemos lo mismo para dormir todos los días, ¿no? Y igual que nosotros nos adaptamos, tenemos que adaptarnos, ¿no? También con los pequeños. Claro, claro, porque al final también yo entiendo que esas rutinas son muy importantes, pero tampoco llegar a esa rigidez en la que si no hago exactamente esto, no duermo, ¿no? Cuando entramos también en esa rigidez, tampoco estamos teniendo entonces una calidad del sueño, porque está todo supeditado a que hagas esto y después esto y después esto, que habrá muchos perfiles muy rigiditos que digan, pues sí, ¿no? Pero claro, tampoco ayuda eso, porque no todos los días son iguales. Exacto, con cierta flexibilidad las rutinas, Claro. ¿no? De, ostras, sí que darle esa señal al cerebro de, vale, es momento de dormir, pero, en fin, no hace falta que te tomes... No, recuerdo una paciente que me decía, todos los días la misma infusión, porque si de repente no está esa infusión en el súper, ¿qué vas a hacer? Entonces en pánico ¿No? y Acabas dependiendo de algo, la idea Claro, no es depender. efectivamente, ¿no? Aunque no sea una benzo, dependes de otra cosa. claro, un poco más natural, pero el mismo efecto va a hacer, ¿no? Claro. ¿Y qué opinas del tema de la luz roja que se está diciendo sí. mucho? ¿Qué efecto tiene esto? O sea, ¿es real que realmente esta luz roja no afecta lo que hace es como que no te desvela? No soy una experta aquí. Yo creo que atenúa
Vale. ¿no? Las consecuencias de las luces, las pantallas y demás. De ahí a que no afecte, Habrá un caminito. tengo serias dudas, porque al final otra vez estamos, ¿no?, mandando señales a nuestro cerebro de, o sea, luces. Claro. Es que, de hecho, yo creo, o sea, sí, opinando... No soy experta, o sea, digamos como el gran obstáculo del descanso es que inventáramos la luz. Claro. justo, efectivamente, Literal. porque efectivamente Literal. antes, ¿no?, funcionábamos con los ritmos del sol, ¿no? Entonces me Claro. voy a dormir cuando es de noche. Entonces, Claro. mi sensación es que es poner una cosa más añadida. Claro. Claro. ¿Y para qué necesitamos tantas cosas? Claro. Igual tenemos que simplificar un poco. Claro. ¿No? Entonces creo que es añadir una cosa más a, ostras, y si no tengo esas gafas de luz roja o la lamparita. Claro. Sí. A mí es cierto que me ayuda en el sentido de que, claro, necesito algo de luz para saber dónde estoy y dónde está mi hijo en el despertar de la noche, ¿no? Y es verdad que esa luz yo siento que a él no le desvelaría tanto como si yo enciendo la lámpara. Claro, pero total. quiero decir, tú te despiertas para darle el pecho, Claro. pero el resto, No, no. igual no necesitamos luz roja. No, el O sea, resto hay luz, no hay luz. Claro, No, pero digo el resto en nuestra casa, bueno, ¿sabes? claro. Que hay mucha gente que ahora es como tengo que poner todas las lamparitas. Igual lo que tienes que hacer es irte a dormir. Cariño, ¿Sabes? vete a dormir. Claro, ¿no? O sea, o tener esta rutina, no poner 500 lámparas para quedarme más tiempo sin meterme en la cama, ¿no? Claro, Me estoy explicando claro. que es mi sensación. Sí, que lo que ¿sabes? lo haría coherente es poner esas luces cuando el ocaso real Efectivamente. del día para que... Para, pues, ¿no? claro. Invitar a tu cerebro a... que no sea una trampa al solitario, vaya. Efectivamente. Esa es mi sensación para lo que se usa la luz roja hoy en día. Claro. O sea, en tu caso sí, te despiertas, obviamente no vas a encender la del techo. No, O la lamparita, Claro, claro, la esto sonido, sí. Yo lo tengo, por ejemplo, en el difusor que tienen los pequeños en su habitación, que tiene pues distintos colores y dado que muchas veces quieren tener una luz de referencia para que no le vengan los monstruos a comerles, Exacto, justo, pues, sí. pues esa luz roja, ¿no? Que luego yo apago. Justo, Porque yo el igual, momento yo en que algún ya- día que hay un fantasma en la habitación o lo que sea, ¿no? Entonces Pobrecito. pongo esa luz roja, pero luego yo la apago. Claro. Claro. O sea, solo para el momento de conciliar. Y Eso ahí es. en este punto, vosotras más aceiteras que yo, más experimentadas creo, entonces lavanda o Stress Away sería como el aceite. ¿Y Yo les cómo pregunto, usarlo? yo es que les Vale. pregunto a ellos, pero eso requiere también un poquito no sé, de experiencia por su parte, ¿no? ¿Qué necesitas? Y ellos muchas veces son los de, pues, lavanda. Entonces, claro, ellos Muy huelen experimentados. Estos niños. y entonces van eligiendo, pero yo la propuesta que hago si es de descanso es lavanda, la verdad. Pasa que nosotros en ese ritual que tienen de cierre de día, pues también se echan sus Justo, aceites. es lo que iba a decir. Yo es que no solo pongo en el difusor. Claro, Los aplicamos también a nivel tópico. Exacto. Entonces el mío mayor sí ya tiene la costumbre de, más que lo dice en inglés, ¿no? El voy a oler, ¿no? Entonces él huele que le apetece. Claro, eso es. Obviamente no dejo fragancia, ¿no? Aceites Sí. que estimulen a la vista en ese momento. Y para alguien que no esté como muy experimentado en los aceites y quiera empezar esta rutina que estamos diciendo, ¿no? Venga, voy a plantearme, después de haber escuchado a las chicas hablar de la importancia de ese ritual, y quiero... ¿Qué aceite que tendría que coger? ¿Lavanda? Yo es mi recomendación, pero no sé. Yo es que le daría a oler entre lavanda, Stress Away, cedro, ¿cuál te conecta a ti más? Vale. Claro, quizás los cítricos no es el momento. Vale. Claro. Pero ¿cuál te conecta a ti más? Qué importante esto, ¿no? Porque volvemos otra vez a esa parte emocional y a ese individualizar la rutina a cada uno, con lo que cada uno esté necesitando. Es que a mí me encanta ser rebelde con que no hay tips leche. No, exacto. Que no hay Justo, tips. exacto, entonces es que te Que conecta, eres tú, que o sea, te sirve a ti. Exacto, o sea, que te conectes contigo mismo, por favor. O sea, porque ella ha dicho lavanda, a mí, por ejemplo, no sé, igual es porque ya la tengo aburrida, ¿sabes? Pero Ya. no, La lavanda se utiliza tanto que ya llega un no, momento- ¿sabes? O sea, no es como el que elijo para la hora de ir a dormir. Pero porque ya lo tengo aburrido, yo creo, ya no me conecta con eso. Yo reconozco que tiro mucho, no sé si tú sigues la misma marca que yo, pero lo que es anticongestión, porque se pasan con mocos todo el año. Entonces, literal, que es como que ponemos, mira, que es que no puedes ni respirar, chico. Ponemos esto. Ponemos este. Otra cosa que también puede afectar un montón, ¿no? Cómo estás físicamente. Efectivamente. Si estás pasando cualquier proceso vírico, cualquier dolencia de... Y entender esto con los niños pequeños es fundamental. Claro. ¿No? Dientes, virus, también el estrés del cole, los más mayores, ¿no? De ostras, no es lo mismo un día que hayan estado fenomenal que un día que haya tenido un examen o una exposición, ¿no? Y esto hay que entenderlo y saber acompañarlo.
Claro, efectivamente, es que ¿qué pasa hoy? Muchas cosas han pasado hoy. Y una cosa que a mí me sorprendió mucho, como me iluminó mucho cuando lo escuché, era como que por el día el sistema nervioso es el que orquesta todo el día para que tú ejecutes y hagas todas tus cosas, y cuando ya considera que ha pasado la noche, le da el relevo al sistema inmune, que es toda esa parte de reparación, ¿no? De ahí que suba tanto la fiebre por la noche y demás, ¿no? Entonces, claro, esa parte de cuidar el descanso, tanto nosotros como nuestros peques, fue como, dejemos trabajar al sistema inmune, por favor, porque al final si no estamos débiles, ¿no? Y claro, cuando tienes peques en edad de cogerlo todo y tú con ellos detrás, es como, bueno, lo primero es descansar y que esto nos haga también fuertes. Claro. Que si luego hay que dar suplementos vitamínicos, lo que quieras, ok, pero que tenemos a nuestro alcance el mejor antídoto y el mejor método, ¿no? Como para llegar a eso. Exacto. Claro. Incluso para temas digestivos, yo que estoy ahora también mirando mucho, que decían pues al final que el descanso forma parte de la parte antiinflamatoria en cuanto a que la melatonina se segrega por la noche, que es un antiinflamatorio natural. Y decía, no, si es que total, ¿y yo qué hago ayer a las 2:30 de la mañana? Isabel, pues te lo ves yo pensaba, es que voy a inflamarme, voy a todo mal. Te voy a explicar qué es lo que pasa, que estamos viendo la importancia de ese descanso en una sociedad y un sistema que no invita a eso. Entonces, de alguna manera a mí me parece que nos despertamos teniendo que prepararnos para volver a dormir y nos despertamos en un mundo que nos sobreestimula, nos sobreactiva, nos pide producir constantemente y hace que tengamos que estar a unos niveles en los que el descanso no entra. Porque además si descansas también te lo van a echar en cara. Yeah. Entonces la sociedad también no te va a reforzar que no estés produciendo. Y si estás produciendo no estás preparando el cuerpo para el descanso. Entonces es una rueda infinita en la que el descanso círculo vicioso brilla por su ausencia. De hecho, fíjate, traje estadísticas que eran el 48% de la población adulta no duerme bien. 48, la mitad. Y el 10-15% de los adultos sufren insomnio, lo que equivaldría en España concretamente a 4 millones de personas. Y luego por la noche. Un 83% de los jóvenes españoles de entre 18 y 34 con síntomas de insomnio. Un 83%. Es una barbaridad. Wow. Y luego pues un casi 24% que toma fármacos. Este 83% me jugaría así como una manita que tiene mucho que ver con las pantallas y con toda esta conexión, ¿no? con el mundo digital. Porque es que al final somos nosotras con más conciencia de los problemas y yo personalmente muchas veces me atrapa de una manera que digo, pero que podría llevar media hora durmiendo, ¿qué hago aquí? Claro. Haciendo el imbécil, ¿no? A nosotros, y yo sé que tú también lo estuviste haciendo, no sé si sigues o no, a nosotros nos funcionó hace años, añísimos, el móvil se quedaba abajo cargando y apagado. Que ahí, mira, mi hermano que trabaja en Apple me dice, ¿te sabes tu PIN? Digo, yo cómo no me lo voy a saber si lo pongo todos los días. Ah, ¿tú eres de los que apaga el móvil? Todos los días apago el móvil, claro que me sé mi PIN. Pues mira, una pregunta, ¿te sabes tu PIN? Pues si no te sabes tu PIN, algo estás haciendo mal. Tienes que apagar el móvil. No, total. Me encanta. Claro, ¿cuánta gente duerme, ¿no? con el móvil en la mesita de noche? Claro, porque es el despertador. Ya. Bueno, pues sí, además, pues cómprate un despertador. Se le dice a todo el mundo que es como, pues compra un despertador, porque antes no había teléfono. Exacto. Y además te vas a despertar. Si tienes ciertas rutinas, te despiertas a la hora que te vas a despertar. De hecho, a mí me regalaron un despertador maravilloso que por cambios logísticos lo tuve que desconectar, pero que se iba encendiendo como poquito a poquito. La luz, sí, iba imitando la luz del sol. Eso es. Iba imitando ese amanecer, y entonces empezaba la musiquita como muy despacito, tal. Entonces era como un despertar súper agradable. Luego había unos despertadores también como de aromas. Entonces le podías meter olor a café recién hecho. Tal, despertarte con ese olor. Pues qué maravilla, ¿no? Pero ya lo mejor será que te pongan aquí el café y la tostada. Claro, creo que no venía eso en el despertador, eso no lo incluía. Pero no, es como despertarte más desde los sentidos, que al final es lo que va a estar mucho más conectado con los ritmos circadianos. Pero claro, te tienes que levantar a las 5 de la mañana para irte a trabajar. Cuando estábamos en el hospital dando la formación a los médicos, ¿te acuerdas que teníamos las dos desde la Conchinchina despertarnos súper pronto, 5:30 o así tal, y veías a las 6:30 la carretera tan llena de gente que decíamos, pero tía, todos los días esto a las 6:30 de la mañana la gente ya está metida en estos y esa gente no se ha acostado a las 9 de la noche, seguro. Claro. Seguro.
Es porque nosotras era unos días puntuales, ¿no? No, pero es fíjate, una rutina. y con esto cerrando, ¿no? Sí. Si nuestro yo cansado, es decir, que descansa mal, es un yo desregulado, que por lo tanto quiere decir que se comunica peor, tiene menos paciencia, más irritable, más apático. Esas son las personas con las que nos relacionamos todos los días. Entonces, si entre nosotros nos relacionamos desde nuestro yo cansado desregulado, empeora nuestras relaciones, empeora todo. O sea, es como si nos hiciéramos una especie de pacto planetario de descansar mejor, pues esa mejor versión o una versión más regulada de nosotros se despertaría por las mañanas, que esto implicaría que el sistema cambiase y no obligase a nadie a trabajar por turnos y cambiar la vida y tener que estar a las 3 despertándose porque entra a una fábrica a hacer pan, en fin. Yo sé que esto es utópico total, ¿eh? Pero bueno, que si fuéramos por lo menos, voy a bajar el grado de utopía, más responsables con nuestro descanso, ayudaríamos también a una sociedad más amable. Total, sí, sí, sí. 100%. Y luego que toda esta gente que trabaja turnos, ¿no? También puede hacer ciertas cosas, ¿no? Para mejorar su descanso. Claro. Porque al final no es adaptar su ritmo, ¿no? A esos turnos que tiene y sus rutinas de sueño a esos es más difícil, obviamente, ¿no? Pero se pueden hacer cosas. Claro. Yo, por ejemplo, todos los médicos que hacen guardias con los que acabo trabajando, me parece tremendo estar en manos, tu vida en juego, en manos de personas que están agotadas. Agotadísimas, que neurológicamente su cerebro no debe estar rigiendo bien y tu vida en sus manos, porque es que la gran queja que tienen es que estoy reventado, es que hago turnos larguísimos y sigo. Entonces, claro, yo creo que aquí hay un puntito de responsabilidad que sí que se puede cambiar. Sí, desde luego. Y luego, pues también ya una mirada más sociocultural de trabajos a los que acuden personas con un nivel cultural X que implican, pues mira, chico, tienes que estar aquí a las 3 y punto. No eres tan dueño de tu tiempo de descanso. Y fin. No, claro, pero al final es una cuestión, como decías, ¿no, Adara, antes, muy cultural. Entonces, claro, si nosotros estamos acostumbrados a que los comercios cierran a las 10 de la noche y tenemos un mundo que funciona de esta manera, claro. Tú tienes que ajustar tu vida. Si sales a las 10 de la noche, en algún momento tienes que quedar con que la existen gente. otra serie de cosas, ¿eh? Claro. A excepción de, efectivamente, pues médicos, ¿no? Pero, por ejemplo, donde yo vivo, los comercios cierran a las 6. Claro. Te adaptas. Claro, efectivamente. No hace falta ir a comprar una camiseta a las 9 de la noche. No la necesitas. Ni muchísimo menos. Tienes que irte a dormir, o sea, no la necesitas. Entonces, claro, efectivamente existe otro mundo. Claro. Tendría que acompañarse esas medidas, ¿no? Sí, sí, claro. sí. Claro, es que es un cambio del sistema. Lo llevamos al gobierno, si queréis. Pues podríamos, hacemos una cajita así con firmas de estas que llevan siempre allí para que hablen de esto. No sé yo si vamos a conseguir mucho. nada, pero bueno. En manos de quién lo vamos a dejar. Pero es verdad que a mí hay una parte que me parece muy interesante, precisamente eso, ¿no? Cuando has dicho, no es una cuestión solo del clima, es una cuestión cultural, de cómo nos relacionamos con eso. Y entonces eso puede generar pequeños cambios que no nos alejen de la parte social, como decías, claro, pero que vaya haciendo de cada uno con su propia vivencia, su propia su propio día a día, su propia rutina, como puede introducir ciertos cambios y esa mirada interna sobre todo, y acompañarse, ¿no? Acompañarse, yo creo que con respeto y con mirada compasiva. Total. De qué día he llevado y quizás la noche. Es que de hecho yo creo que el descanso no solo es por la noche. No. Es decir, que hagas con tu día. Yo, por ejemplo, soy como muy celosa de qué energía disponible tenemos como familia, y este plan nos encanta, pero decimos que no porque necesitamos resetear, y eso yo lo tengo muy presente porque yo lo noto mucho en mí, que si yo me entrego mucho a muchas cosas, es que no me queda energía. Entonces ya no solo es ver qué haces con tu noche, sino qué haces con tu día. Claro. Sí, y esto es fundamental, ¿no? Porque a veces eso, pretendo descansar por la noche y cumplo todas estas pautas que hemos comentado, pero no le presto atención a qué he hecho durante el día. Claro. Y esas decisiones que tomas, ¿no?, te acercan a un mejor descanso. Claro. Pues acercarnos a ese mejor descanso de manera consciente. ¿Cómo puede hacer la gente, ya para terminar, si necesita trabajar ese sueño? ¿Trabajas solo en asesorías infantiles con familia? Pero luego también entiendo que a nivel clínico tú trabajas en consulta y el sueño será otro tema a otro de los temas, ¿no?, que trabajamos, sí. Perfecto. ¿Y cómo pueden contactar contigo? Pues a través de la web. Pueden encontrarme de dos maneras. A través de Psicología Monzó,
Vale. Ahí atiendo casos más generales de ansiedad, depresión, y la parte perinatal a través de psicóloga online perinatal. Fenomenal. Pues ahí queda para todo el que quiera trabajar el sueño como síntoma, pero luego todo lo que viene detrás, que yo creo que ha quedado muy claro que es muy, muy importante. Gracias, gracias Nada, gracias a vosotras. por este ratito, por compartirnos toda tu sabiduría sobre un tema tan importante y tan necesario. ¿Y biográfico? Sí, desde luego. Y aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos. Otra semana más seguiremos compartiendo y hablando de emociones. Exacto. Y que, bueno, pues ojalá esto inspire a que el descanso de hoy, si lo estás escuchando, pueda tener un poquito más de conciencia y responsabilidad. Ya no el tip que hagas o lo que no hagas, eso ya no vamos a entrar, pero si esto ha elevado tu conciencia y tu responsabilidad respecto a tu descanso, nos quedamos súper satisfechas. Eso es. Y a vivir vuestras emociones. Y a dormir. Adiós. Adiós.